y por vicisitudes políticas suficientemente conocidas estuvimos al margen del proceso durante muchísimo tiempo. Con la transición democrática y con la aprobación de la nueva Constitución, bueno, se inicia un proceso que nos permite incorporarnos, con más o menos dificultades, tanto a la Alianza Militar Occidental como a la propia hoy llamada Unión Europea. Y todo eso pues, ha sido muy positivo para España, ¿no? Ha sido muy positivo. Todos los grandes avances, después me referiré un poquito a eso, pero todos los grandes avances que ha tenido España en este último siglo, pues son avances que han venido normalmente del impulso exterior, del acicate, del aliciente, del incentivo exterior, ¿no? Y desde luego el crecimiento económico, el desarrollo económico de España en los últimos 50 años pues, es innegable. Y hemos construido una sociedad y una economía de primer nivel. Llegamos a ser en su momento la octava potencia económica del mundo. Ya no lo somos, ni lo vamos a volver a ser. Bastante haremos con mantenernos en una posición discreta. Pero, en cualquier caso, somos un país que tiene un tejido industrial y un tejido productivo muy serio, somos una sociedad desarrollada, somos una sociedad compleja y que bueno, ha resuelto muchos de los problemas históricos atávicos que dieron lugar, por ejemplo, a nuestra guerra civil. Ya no tenemos conflicto religioso, ni tenemos conflicto por la propiedad de la tierra, ni tenemos conflicto militar. Nos queda el conflicto territorial, que de vez en cuando vuelve a emerger. Pero bueno, buena parte de nuestros problemas los hemos resuelto entre todos. Y por lo tanto creo que efectivamente también podemos hablar de la historia de un éxito, con todas las dificultades. Pero en estos momentos también estamos viendo, con un cierto sentimiento de frustración y hasta incluso con un punto de sensación de fracaso, que lo que pensábamos que habíamos conseguido igual resulta que es más frágil de lo que pretendíamos. Yo creo que no tiene por qué ser así, pero es verdad que esa sensación y esa percepción hoy está en el ambiente. ¿Y por qué? Bueno, porque hasta hace relativamente poco España era un país admirado por su proyección económica, por la internacionalización de sus empresas y por la presencia de nuestras empresas en muchísimos lugares del mundo, por el hecho de haber resuelto el tránsito de una dictadura a una democracia de una manera pues, razonablemente ejemplar. Éramos un país admirado. Y ahora, pues no diré que seamos un país irrelevante, pero sí que es un país que se observa desde fuera con la preocupación de pensar cuál es el grado de solidez de nuestros fundamentos, de nuestros cimientos. Y eso yo creo que tiene muchas explicaciones, como es lógico, ¿no? Y yo no tengo probablemente la mejor, pero creo que está muy en relación a lo que comentaba hace unos minutos del aliciente exterior. Y me explico. Desde finales de los años 50, cuando digamos, España moderniza su economía y se generaliza la revolución industrial al conjunto del territorio, pues el incentivo exterior ha sido fundamental para crecer. En aquel momento fue el llamado Plan de Estabilización. El Plan de Estabilización del año 59, hace ahora pues 50 años, 51, pues era un plan que de alguna manera nos venía impuesto por la necesidad. Estábamos ya prácticamente con las reservas en el límite y por la necesidad de afrontar una situación económica que era gravísima y las instituciones económicas multilaterales internacionales, el Fondo Monetario y el Banco Mundial fundamentalmente, nos dicen que tenemos que hacer cambios sustanciales, que tenemos que hacer nuestra moneda convertible, que tenemos que abrir nuestra economía al exterior, que tenemos que, con gran visión de futuro, por cierto, teníamos que potenciar el eje mediterráneo como gran plataforma, gran palanca de crecimiento económico del conjunto del territorio español, y el plan de estabilización pues dio buenos resultados, con consecuencias sociales muy duras, porque el plan de estabilización lo que hizo fue incrementar enormemente la competitividad exterior de nuestro país, pero a costa de expulsar a varios millones de compatriotas del mercado de trabajo que tuvieron que emigrar pues, a Alemania, a Suiza, a Francia o a Sudamérica. Pero ese aliciente del exterior nos permitió iniciar un proceso que ha durado muchísimo tiempo, que
que financiábamos nuestra capacidad de crecimiento, nuestra acumulación de capital, nuestra inversión en activos fijos o en infraestructuras, gracias a financiación que procedía del exterior. Y por lo tanto, desde entonces, desde hace más de 50 años, siempre hemos tenido una demanda interna superior a nuestra capacidad de producción en el interior. Dicho de otra manera, siempre hemos invertido más de lo que hemos ahorrado internamente. Y hemos tenido que apelar al ahorro externo para seguir financiando nuestro propio crecimiento. ¿Eso es malo? Mientras dure, para nada. Es muy bueno. Es muy bueno. Y de hecho Estados Unidos lleva haciéndolo así durante muchísimos años, ¿no? En nuestro caso, ¿cuáles fueron las palancas que funcionaron desde entonces, desde finales de los 50 y los 60? Pues bueno, teníamos básicamente tres fuentes de financiación. Una, la inversión extranjera, que nos viene de fuera. Otra, el turismo, que nos viene de fuera. Y después también, durante muchísimos años, las remesas que nos mandaban nuestros emigrantes en el exterior, que nos venía de fuera. Y eso, bueno, pues nos ayudó enormemente a modernizarnos y a crecer. Ahora, ¿qué ha sucedido con esos mecanismos? Pues hagamos un pequeño repaso. ¿Sigue habiendo inversión extranjera? Hombre, últimamente muy poca. ¿Volverá? Puede ser. Ojalá. Yo creo que sí. Pero el saldo de las inversiones extranjeras en España, las inversiones directas, y de las inversiones directas de empresas españolas en el exterior, pues hace que seamos exportadores netos de capital. Por tanto, ese mecanismo ya no juega en positivo desde el punto de vista de financiar la demanda interna, sino que nos juega en sentido opuesto. Turismo, seguimos siendo una potencia turística muy importante, la tercera del mundo, pero también salimos mucho fuera. Y por lo tanto el saldo neto de la balanza de servicios pues es un saldo que ya tiene mucho menos peso en el conjunto que el que podía tener durante los años 60, 70 e incluso 80. Y las remesas de migrantes ahora van al revés. Ya no recibimos apenas remesas y en cambio pues hay 6 millones de personas en España que, si pueden, envían dinero hacia sus familias en otros países. ¿Y cómo hemos compensado eso? ¿Cómo hemos resuelto esa transformación? Bueno, pues apelando al ahorro externo a través de la confianza que genera la economía española, en el sentido de sígame usted prestando, usted ahorro externo, tiene la inversión, la colocación en la demanda interna española, tiene usted una buena rentabilidad y además segura. Y por lo tanto invierta usted en un país seguro, porque este es un país estable, este es un país que crece y por lo tanto bueno, hemos funcionado así durante bastante tiempo. De hecho, el gran crecimiento de los años anteriores a la crisis de la subprime de agosto del año 2007, pues está basado en esa masiva entrada de ahorro exterior, de ahorro externo, que nos permitía financiar una demanda interna muy dinámica y que no se correspondía con nuestros niveles de producto, ni tan siquiera con nuestros niveles de producto potencial. Por eso la crisis ha sido tan importante en España y por eso las consecuencias son aquí peores. Porque en el momento en que se corta el flujo de crédito internacional, en el momento en que se pierde la confianza en la capacidad de devolución del endeudamiento, evidentemente se nos corta también la fuente básica de financiación de nuestra actividad. Y se tiene que contraer la demanda interna para ajustarse a la nueva situación. Y solo se va a poder expandir de nuevo si hacemos crecer la capacidad de crecimiento potencial de la economía por razones internas, y si se recupera plenamente la confianza internacional en nuestra economía y nos vuelven a financiar como nos financiaban antes. Y yo creo que bueno, ese es el punto en el que estamos, ¿no? Porque es un punto crucial. En estos últimos 3 años ya, porque la crisis empezó hace 3 años, 3 años muy duros, ¿no? Muy duros, larguísimos por una parte, y todavía lo van a ser, y por otra parte vertiginosas, ¿no? Porque han cambiado muchísimas cosas. Pues en estos 3 años de crisis hemos vivido 2 momentos muy dramáticos, muy dramáticos. El primero fue bueno, el descubrimiento de la crisis y
no el primero, sino el inicio, cuando descubrimos que hay una cosa que se llama subprimes, que parecía circunscrito a los Estados Unidos, que después vimos que eso no era así en absoluto, que se transmite inmediatamente a Europa y de ahí al conjunto del mundo, y vemos que la salud de nuestros sistemas financieros, de nuestros sistemas bancarios, es una salud como mínimo muy precaria. Y eso tiene su máxima plasmación el día en que quiebra Lehman Brothers. Y en esos momentos la situación era muy próxima al colapso. De hecho, en una intervención ante el Congreso norteamericano del señor Bernanke, del presidente de la Reserva Federal, pues era tan dramática como decir, era un viernes, es decir, si no toman ustedes determinadas decisiones, si no tomamos determinadas decisiones como gobierno y como Reserva Federal, igual el lunes descubrimos que ya no tenemos economía. ¿Por qué? Porque todo se basa en un sistema capitalista y de mercado como el nuestro, todo se basa en que fluya el crédito. Y para eso es necesaria la confianza. Y para eso es necesario que confiemos en nuestro sistema bancario y que el sistema bancario confíe entre sí. Y ahí vimos que no era así. Y por eso desaparecieron los mercados interbancarios durante un cierto tiempo. Y de hecho, por eso en España todavía los flujos interbancarios son muy escasos, porque los bancos no se fían entre sí, porque entienden que los demás también han hecho las mismas prácticas que han estado haciendo ellos. Y eso cuesta de recuperar. Lo podemos comentar luego un poquito más. Pero en el momento en que quiebra Lehman Brothers, la sensación es, si quiebra Lehman, ¿por qué no van a poder quebrar los demás? Y eso es lo que exigió una respuesta masiva, brutal, de inyecciones monetarias, de liquidez, por lo tanto, por parte de gobiernos y de bancos centrales. Y eso paró el golpe, porque eso iba acompañado de la promesa de no se preocupen ustedes que los gobiernos garantizamos los depósitos de todo el mundo. Y no va a faltar liquidez porque vamos a proporcionar la liquidez necesaria. Pero una cosa es proporcionar liquidez, la otra es lo que Keynes llamaba la trampa de la liquidez, que es que el dinero que se inyecta después no fluye hacia el sistema productivo a través del crédito, sino que sirve para consolidar y fortalecer los balances de las entidades financieras y, por lo tanto, también descubrimos en aquel momento que el problema del mundo no era un problema de liquidez, sino que era un problema de solvencia de sus sistemas financieros. Parecía que España estaba un poco al margen de ese fenómeno, ¿no? Parecía. Pero, bueno, lo cierto es que a pesar de los test de estrés y a pesar de tener dos de los bancos y otros pues más, digamos, prestigiosos del mundo, pues el crédito no fluye. O fluye, desde luego, en mucha menor medida que antes. Y fluye mucho menos de lo que vendría a cubrir las necesidades de nuestro tejido empresarial. Y eso solo se va a recuperar cuando efectivamente se recupere la confianza y vuelva la entrada de recursos del exterior. Y voy, por lo tanto, al segundo momento dramático que hemos estado viviendo, y este sí que es específico nuestro. En esta primavera, el mes de mayo, junio, incluso algunos momentos de julio, después de la crisis griega, cunde la sensación de que pues a España le puede pasar más o menos lo mismo. ¿Era justa? Probablemente no. Siempre digo, España no es Grecia. No, es verdad. Perdón. España no es Grecia. Pero no es Grecia, primero porque está mejor. Pero tampoco es Grecia porque Grecia es pequeña y España es grande en el seno del euro. Y por lo tanto, digamos, puedes digerir la crisis griega y la puedes financiar, pero es mucho más difícil que puedas digerir una crisis de pagos en España.